TV Cosmos, somos para ti. Los túneles son una de las obras de mayor interés en la ingeniería civil, pero al mismo tiempo de las obras más complejas y de mayor riesgo durante su ejecución y construcción. Soy Juan David Salazar, ingeniero civil, magíster en Ingeniería Civil del Politécnico de Turín en Italia, magíster en Gerencia de Construcción Internacional del Politécnico de Milano en Italia, y tuve la gran experiencia de poder ser parte de una de las mega obras más importantes a nivel mundial, que es la construcción de túneles férreos en Italia, en el norte de Italia, prácticamente en un proyecto que se conoce como el Terzo Valico dei Giovi, que es un túnel férreo que conecta el puerto de Génova con las líneas férreas más importantes europeas. El fin de este proyecto es poder conectar el puerto a través de túneles para trenes de alta velocidad y de alta capacidad hasta el puerto de Rotterdam en Holanda. Dicho esto, pues el proyecto en el cual formé parte fue un proyecto de obras subterráneas de alrededor 90 kilómetros de obras subterráneas. Entonces, como experiencia, he notado diversos tipos en construcción de obras subterráneas que generarían bastante riesgo y quería venirles a comentar hoy. Actualmente vivimos el tema pues, importante de lo que es la pandemia, ¿sí? El tema de los protocolos de bioseguridad a la hora del reinicio de las obras de infraestructura, pero antes de estas pandemias ya teníamos unos riesgos adicionales, especialmente en este tipo de obras. Si bien en la geología encontramos el primer riesgo, el estado geológico de un túnel. El estado que podemos encontrar en el marco, digamos, geológico, pues es el que nos va a definir qué tipos de sostenimientos y qué tipos de riesgos de que la obra, de garantizar una estabilidad en la obra subterránea sea positiva. ¿Listo? Otro, la mano de obra y la maquinaria especializada para poder hacer la construcción de túneles. Y otro, también ligado en la parte geológica y de la cual les comentaré, es sobre la presencia de gas metano dentro de la geología, el cual lo podemos encontrar en las formaciones geológicas de rocas metamórficas, ¿sí? Debido a su proceso metamórfico y su alta presión, han podido darse abasto a pequeños focos de hidrocarburos, y estos focos de hidrocarburos pues que tienen gas metano. O sea que si ya un túnel es riesgoso construirlo, ¿sí? Adicionémosle ahora el gas metano para la hora de construcción. Actualmente tenemos estas dos importantes variables a considerar en la construcción de túneles. Pero ¿qué se nos suma? Se nos suman los protocolos de bioseguridad para la COVID-19. Contextualizando, la construcción de túneles viene dada pues, a través de la historia, a través de diversos métodos de excavación de túneles. Tenemos el método austriaco, el método alemán, tenemos el NATAM, y algo mucho más innovador podemos hablar del método ADECO Rock Soil. El método ADECO es una innovación que se le hace al método NATAM. El ingeniero Pietro Lunardi lo que propone a través del método ADECO, a diferencia del método NATAM, es proponer una estabilidad del frente de excavación, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer esta estabilidad? Consolidando el frente de excavación. Hablamos de que el frente de excavación es la cara del túnel a la hora de excavar, ¿sí? O sea, la pared con la cual tenemos que avanzar en la excavación. A diferencia del método NATAM, el método NATAM no considera esta realización de consolidación del frente, sino que va excavando y se va estabilizando
lo que se ha excavado, se desestabiliza pues la sección del túnel excavada. Entonces el método ADECO innova en la utilización de materiales como vetroresinas, shotcrete y steel rib, que serían costillas de acero en este caso, con el fin de poder generar el avance del túnel y poder generar pues la construcción. La experiencia en la cual he podido participar fue la aplicación del método ADECO Rock Soil en estos túneles férreos. Excavaciones que también digamos, una ventaja de este tipo de excavaciones que se pueden realizar a manera de cara completa, o sea que puedo excavar alrededor de un diámetro de entre 14 y 16 metros de túnel tranquilamente en una sola fase de excavación, mientras que el Nathan también me diferencia las fases de excavación, qué excavar primero, qué parte no. Entonces pues ya queda, digamos, para su conocimiento y mayor búsqueda a través de medios. Entonces, pues ya tenemos un método de excavación a seguir, ¿sí? El método ADECO. El método ADECO se caracteriza por definir 3 tipos de estabilidad, ¿sí? Tenemos el caso A, el caso B y el caso C. Siendo el caso A un túnel de un suelo o una roca estable, más bien estable. Estamos hablando, si lo colocamos en parámetros de RMR, que sería el ranking para calidad de rocas, estamos hablando de un RMR entre 60, 65, 70 para el caso A. ¿Eso qué quiere decir? Que las obras de sostenimiento van a ser pues no tan grandes o no van a ser tan, digamos, tan densas a la hora de excavar. Tenemos el caso B ya tenemos que hacer una consolidación al frente, tenemos que hacer unos steel rib, tenemos que hacer unos refuerzos en shotcrete y así continuamente aumentando poco a poco la densidad de refuerzo. Por ejemplo, el caso C hablamos de un RMR entre 25, 30, ya una roca bastante fracturada, nuevamente hablando en términos de parámetros para roca, y pues del cual nosotros vamos a necesitar mayor refuerzo. O sea, si anteriormente en el caso C se usaban, no sé, 50 barras de vetrorresina para confinar y consolidar el frente, pues ahora lo que vamos a hacer es ya no 50, sino que 200, ¿sí? Tenemos secciones en el túnel, teníamos secciones de alrededor de 240, 250 barras de vetrorresina para consolidar el frente. Espero poder hacerles observar este tipo de excavación a través de unas imágenes que estarán en este momento. Entonces, tenemos 4 fases importantes, para la excavación de la ADECO. La primera fase se conoce como consolidación. La consolidación se realiza a través de una máquina especializada que se conoce como el posicionador. El posicionador, imagínense, es una máquina con un taladro bastante largo, de bastante longitud, el cual va a perforar el frente de excavación y en cada perforación se van a introducir una barra de vetrorresina, que vetrorresina es un material de resistencia hasta muy superior al acero, ¿sí? Pero de fácil demolición, ¿sí? La vetrorresina muy utilizada pues para este método. Si no hay vetrorresina, difícil utilizarlo. Se puede cambiar la vetrorresina por inyecciones de grouting en otros casos, pero en costos el grouting es un poco más caro, ¿vale? Entonces se rellena con mortero y vetrorresina estos huecos, estas perforaciones que se están realizando y se procede a consolidar. Después de la consolidación se consolidan alrededor de 24 metros de longitud y se inicia con la excavación metro a metro. Ustedes, al avanzar 1 metro de excavación, se coloca un soporte adicional que se conoce como el soporte principal. Ese soporte principal es el steel rib o pues los arcos de acero, ¿sí? Se instalan los arcos de acero. Una vez se instalan los arcos de acero, se procede a rellenar los espacios vacíos con shotcrete de 28 megapascales, ¿sí? Puede ser 28 o 35 megapascales, obviamente con sus componentes de aditivos de acelerantes y reforzados con fibras metálicas. ¿Listo? Eso se conoce como el refuerzo de primera fase y eso lo podemos nombrar como si fuera 1 metro de excavación. ¿Listo? El refuerzo de segunda fase va a ser el refuerzo
ya digamos, de final, el refuerzo final, en el cual ya le vamos a dar la formaleta del túnel, con formaleta vamos a hacer la sección del túnel, la dejamos en concretos, tienen diferentes espesores de concretos, entonces digamos que la más importante que nos va a dejar excavar va a ser la colocación del refuerzo de primera fase. ¿Listo? Ese es un breve resumen del método ADECO, pero ahora, ya digamos nombrando estas máquinas, digamos las excavadoras, las maniobras especiales que hay que hacer en obra, adicionémosle la presencia de gas metano. Y la presencia de gas metano es, si bien conocida, uno de los riesgos más importantes dentro de los túneles. ¿Por qué? Porque tenemos con el gas metano incendio, tenemos fuego y aparte tenemos explosiones, ¿sí? Lo cual, pues, si bien una obra tiene que ser segura, si una obra no es segura, una obra no se realiza, ¿sí? Quiero recalcar este pedazo inicialmente. La seguridad del safety, ¿sí? La seguridad de los trabajadores tiene que ser primordial en sus obras a proyectar, primordial en sus obras para poder cumplir. De nada sirve terminar una obra si vamos a tener al final alrededor de 1000 obreros lesionados o con pérdidas fatales. No es una obra, ¿sí? Entonces, lo que hace el método ADECO en este caso es reducir esos riesgos. ¿Para qué? Para que una obra sea segura al excavar. Y eso es lo más importante a la hora de aplicar este método ADECO. Que sí tiene sus riesgos, al igual que el NATAM es más riesgoso, pero el ADECO los ha podido mitigar. Pero entonces, quiero hacer este análisis con la implementación del gas metano durante la excavación. Si bien lo que les decía, estas obras son de bastante complejidad y maniobras, ahora piensen cómo implementar el gas metano dentro de esas fases de construcción. Y esa es la clave de lo que vamos a ver a continuación. El gas metano tiene distintas concentraciones en las cuales es riesgoso porque puede generar explosión, ¿sí? Esas concentraciones varían entre el 5% en volumen, ¿sí?, de aire y un 9%. Entonces, si ustedes están en una obra subterránea, encuentran gas metano que proviene de la roca, ¿sí?, y si están esas concentraciones, pues ¿qué vamos a tener? Fuego y explosiones, ¿sí? O sea que riesgo para nuestros trabajadores. Ahora, pues lo que se va a hacer es poder ver cómo lo implementamos. Cabe destacar también que el gas metano reacciona, pues tiene un foco de reacción a temperatura, a una temperatura o a chispa, ¿sí? Una chispa generada produce explosión, como lo han visto al abrir el gas, por ejemplo, en las estufas, ¿sí? Y también genera reacción con el calor. El calor que se puede, digamos, estimar está entre los 450 grados. A los 450 grados es la cantidad de calor necesaria para poder generar digamos, la activación de este porcentaje del 5 al 9% nuevamente del gas metano. Entonces, esto es lo que se va a controlar. El gas metano, el estudio de excavaciones en gas metano proviene desde hace mucho tiempo también. Tenemos bastante, digamos, trayectoria en la experiencia de excavaciones en túneles con presencia de gas metano. Anteriormente al proyecto en el cual yo participé, hubieron muchos casos de éxito y prácticas, ¿sí? Conocidos como el know-how de cómo poder realizar estas obras. Lo vemos en el proyecto de Bologna-Firenze, que también es un túnel férreo de alta velocidad, de longitudes mayores a 70 kilómetros de proyecto en total, en donde se encontraron también metano. Y ahí es donde con la ley italiana para seguridad se han implementado medidas a la hora de excavar, ¿sí? Entonces, viendo estas medidas a excavar, se han establecido unos límites clasificando el metano, ¿sí? Entonces, se clasifica el metano con clase 0, clase 1 y clase 2, ¿sí? Tenemos esas tres clases. La clase 1 se va a dividir en subclases dependiendo de la cantidad de metano, de la cantidad de flujo de metano que tengamos dentro de nuestras excavaciones tuneleras. Entonces, iniciemos. La primera, la clase 0. En la clase 0 no hay metano. Es un túnel clase 0 en metano, o sea que nos tenemos que preocupar es por hacer producción con ADECO. ¿Listo? Clase 1 tiene pequeños focos de donde proviene metano.
O sea, la roca inicia a hacer su salida, digamos, puede ser a través de las grietas, a través del proceso de consolidación, ¿sí? En donde el gas inicia a salir por esos flujos de gas inician a esparcirse pues, en nuestro campo de obra. Para poder identificarlos, lo que se hace es un monitoreo manual, ¿sí? Hay monitores, ¿sí? Que son ya sea del tamaño, parecen del tamaño de un walkie-talkie, ¿sí? De un radioteléfono, en los cuales tienen unos sensores. Esos sensores se los acerca a los posibles focos de gas que vayan a ver y el aparato les va a mostrar el porcentaje de gas, de presencia de gas en su túnel. Ya les digo, si supera el 5% es explosivo y para afuera. Entonces, ¿qué pasa aquí en la clase 1? En la clase 1 van a haber unos límites tolerantes en las cuales van a decir, vea, el túnel no ha llegado hasta el 5%, o sea que podemos seguir trabajando, pero apenas llegue, corte y para afuera. ¿Listo? Pero todo eso con mediciones manuales. En clase 1. Vamos a una subclase de la clase 1, que sería la clase 1B y 1C. La clase 1B y 1C también son clases en donde se considera que hay una probabilidad alta, digamos, de poder encontrar gas, ¿sí? Entonces, esta probabilidad alta de poder encontrar gas, ¿qué nos va a exigir? Hacer mayores monitoreos dentro del túnel. Aparte de hacer mayores monitoreos dentro del túnel, colocar cámaras de salubridad antes de la cara de excavación del túnel, con el fin de ¿qué? De que la gente pueda evacuar ante cualquier aumento de el gas presente, ¿sí? Por otra parte, vamos a necesitar maquinaria ATEX en la clase 1C, por ejemplo, ¿sí? La maquinaria ATEX, ¿a qué se hace referencia? A maquinaria que se conoce como antidefragante, ¿sí? Es maquinaria en la cual tiene un blindaje especial, ¿sí? O sea, vamos a ver la retroexcavadora, vamos a ver, digamos, las volquetas, vamos a ver los cargadores, el posicionador, las perforadoras, las plantas de energía, las plantas de agua, todo va a estar con sello certificado de ATEX. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, hay empresas especializadas que hacen la conversión de una máquina convencional a una máquina ATEX. Y lo que hace es poner un blindaje en los motores y poner un blindaje en las partes que generen calor y las partes que generen chispa, ¿sí? Aquí podemos encontrar algo interesante. Las máquinas ATEX, entre más viejas sean, entre mayor antigüedad tengan, pues no van a tener tantos aparatos electrónicos. O sea que la conversión a ATEX va a ser un poco más sencilla, ¿sí? Ahora, si es una máquina nueva, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? Una máquina nueva, pues, tiene bastantes implementaciones electrónicas que al final, el ser ATEX, pues, va a generar mayor trabajo y va a ser mucho más costoso, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar con la maquinaria vieja? Que la maquinaria vieja va a necesitar mayor mantenimiento. Y de por sí, el ATEX genera que las máquinas se sobreesfuercen. Entonces, de por sí hay que considerar en los proyectos este tiempo para ejecución. ¿Y ese tiempo dónde va a afectar específicamente? A la producción de excavación. ¿A la producción de excavación con qué? Pues con el método ADECO, que es el cual lo estamos evaluando en este momento. Entonces, tenemos las máquinas ATEX, ¿sí? Las cuales, pues, lo que les comento, van a sobreesforzar el motor, a no permitir el calor, o sea que va a poder permitirse trabajar con maquinaria, ¿sí? Ahora, mientras se está monitoreando el túnel, mientras se están monitoreando los flujos de gas, si hay un aumento de gas dentro del túnel, la única solución que podemos encontrar es parar las obras, parar la máquina, ¿sí? Igual la máquina es ATEX, o sea que por la máquina no tenemos problema por los motores, y hacer un flujo de ventilación del túnel, ¿sí? Aumentamos el flujo de ventilación en el túnel, corrientes de aire con mayor velocidad con el fin de ¿qué? De que choquen con el frente del túnel y al chocar haga una disolución, digamos, de las concentraciones potenciales de explosión del gas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no es que estemos eliminando o no es que estemos sustrayendo el gas, lo que estamos haciendo es, digamos, dispersarlo con el fin de que no se generen concentraciones
mayores al 5%, que son concentraciones pues ya explosivas como lo expliqué anteriormente. Entonces, estábamos hablando de la clase 1 y quiero comentarles que los túneles en los cuales estuve participando, estamos en clase 2, o sea, la clase más alta de riesgo por gas metano, ¿sí? Entonces, pues si se pueden imaginar, los controles de seguridad eran constantes, ¿sí? Habían turnos 24 horas en los cuales el turno de 24 horas tenía alguien que monitoreaba específicamente todos los rincones de los túneles, ¿sí? Todas las máquinas que sean ATEX, y aparte de que toda la gente, aquí hay una implementación de la clase 1 a la clase 2, que es la implementación de sensores fijos, unos sensores que ya no van a ser manuales, sino que van a ser sensores permanentes, alrededor de 6 sensores. Se los colocan unos cerca de la cara del túnel y otros un poquito más atrás del túnel. Y se genera una franja, hay que generar unos 500 metros desde la cara del túnel hacia atrás, una franja de exclusión, ¿sí? Con el fin de que toda esa zona esté vacía, ya sea de materiales, de que la gente tampoco puede llegar allá, ¿sí? Porque pueden generar riesgos. Entonces, esa zona de exclusión hay que generarla en la clase 2. ¿Qué tenemos entonces? Mayor control, mayor monitoreo. Hay una base externa fuera del túnel en la cual nos está monitoreando el túnel y nos dice, vea, el túnel se está subiendo mucho, hay unas líneas telefónicas directas en las cuales dice, hay mayor concentración de gas, por favor confírmenlo con el monitoreo manual. Y si todo concuerda que es muy alto, pues nada, toca apagar y salir del túnel. Hay unos estados de emergencia, ¿sí? Entonces, dependiendo del estado de emergencia, se dice, si se sube mucho el gas, pues se sale y esperar a que el gas pase y que alguien entre con el monitoreo y vaya colocando pues sus bombas. Hay que entrar con una bomba de gas con el fin de ¿qué? De ir bombeando y disparciendo el gas que esté acumulado, ¿sí? Entonces, digamos, es complejo, pero en medio de la complejidad, pues tenemos que seguir con la producción, ¿sí? Porque estos proyectos, un proyecto de ingeniería civil, pues en general necesita generar producción, y si no hay producción, pues una obra no es factible. Entonces la factibilidad aquí la estamos generando desde la mitigación de los riesgos, ¿sí? Como vemos, paso a paso, les puedo enseñar e indicar en las imágenes, durante el proceso de consolidación es la fase donde más riesgo hay de presencia de gas, porque lo que se hace es con la perforadora perforar el frente de excavación, y si se perfora el frente de excavación podemos perforar también una cavidad que sea potencialmente, que tenga bastante, digamos, probabilidad de flujo de gas. Entonces aumenta pues, digamos, el riesgo. ¿Qué sucede cuando hay, digamos, ejecución de la perforación? En la parte de atrás todas las máquinas quietas y la ventilación al máximo. Con eso damos garantía de que si hay flujos de gas, por lo menos lo vamos a disipar, ¿sí? Luego, durante la colocación del steel rib, el arco de acero, pues también es un proceso bastante complejo, en la cual pueden haber choques entre materiales y aparte, a la hora de cargar con la grúa, de poder cargar el arco y poderlo instalar, pues vamos a tener unas posibles, digamos, entradas de calor, ¿sí? Entonces también aire al full, ¿sí? Con el shotcrete digamos que ya se soluciona un poco menos, ya es menos denso el flujo, ¿sí? Pero queda un espacio especial, específico entre la cara del túnel, supongamos esta es la cara del túnel, el primer refuerzo, que sería el primer arco, lo vamos a colocar aquí, queda este espacio entre la cara del túnel y el arco, que más o menos es entre 1 metro y 1,50 m. Ese espacio va a estar con mayor probabilidad de carga de flujo de gas metano. O sea que si el ventilador lo tenemos muy atrás, no nos va a alcanzar a llegar a esparcir ese aire. Y si los obreros tienen que trabajar en esta parte de acá, enfrente del túnel, pues ¿qué va a pasar? Que el riesgo va a ser bastante alto para nuestros trabajadores. ¿Qué se tienen que hacer? Disparos manuales de gas, de aire comprimido, ¿sí? Disparos manuales de aire comprimido para limpiar esa zona de gas, por así decirlo. Otra vez, flujo de aire a la mayor potencia posible con el fin de poder disipar el aire, que haya bastante ventilación en el túnel y con eso poder ejecutar estos trabajos. Quiero concluir que estos proyectos que conllevan presencia de gas metano generan un tiempo muerto de producción
alrededor del 30%, ¿sí? O sea, que si anteriormente hacemos 100%, no 100%, un 98% de eficiencia en excavación, ¿sí? Con presencia de gas metano, en clase 1C y en clase 2 de gas metano, esa eficiencia en excavación se nos va a reducir hasta un 70%, hasta más, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué vamos a reducir nuestros tiempos? Y obviamente al reducir tiempos, ¿qué pasa? No tenemos producción, tenemos pagos de nóminas y pagos de alquiler de maquinaria, o sea que al final la obra pues va a salir mucho más cara por esa eficiencia, ¿sí? Porque estamos excavando de una manera más lenta, por así decirlo. ¿Y en qué se van a ver reflejados? Nos vamos a ver reflejados en la cantidad de monitoreos de gas que hay que hacer. Eso genera tiempos quietos dentro de la obra. Otra, el continuo mantenimiento de las máquinas ATEX, ¿sí? Continuo mantenimiento de las máquinas ATEX. Y otra, que sería avenidas de flujo de gas metano, de las cuales, digamos, la obra tiene que pararse por seguridad, ¿sí? La obra se para, entonces, pues nada, son alrededor de unos tiempos muertos, unos tiempos perdidos en producción y que al final en eficiencia se nos va a bajar y pues como dato de investigación estamos hablando del 30% de tiempos. Entonces a la hora de hacer estos proyectos hay que pensar en la proyección tanto económica del cuánto va a afectar este 30% de ineficiencia, ¿sí? En producción y cuánto va a ser entonces el valor final de la obra. ¿Con el fin de qué? De garantizar la seguridad a los trabajadores. Una cosa más, si anteriormente teníamos el riesgo del gas, ¿sí? Tenemos el riesgo del tipo de excavación, porque sigue siendo, las excavaciones subterráneas son riesgosas, ¿sí? Por la complejidad que tienen. Imaginen ahora la introducción, ¿sí? De los protocolos de bioseguridad al COVID-19. Pues son datos en los cuales pues, vamos a tener que estar pendientes y atentos. Pues obviamente esto genera sobrecostos, esto genera, digamos, nuevas estimaciones a la hora también de hacer excavaciones y pues ese es el hecho, ¿sí? La seguridad primero. Bueno, eso era todo. Ha sido un gusto. Les dejo mi contacto, pueden buscarme por correo y quedamos en contacto. Bueno, muchos éxitos. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases, con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Bueno, las razones por las que dejé de estudiar son varias. Recuerdo que iban a ser mi hija. Además de la universidad también estuve trabajando. Quería ganar mucho más. Y si te digo que las razones por las cuales dejaste de estudiar son las mismas por las cuales debes volver, ¿qué me dirías? Las razones para estudiar son varias. Mi hija se siente muy orgullosa. Estudia en el programa de formación para adultos de la UCB. Entérate más en ucb.edu.pe/adultos. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Presta mucha atención a las siguientes recomendaciones que TV Cosmo te hace al salir de casa. Al salir, ponte una chaqueta de manga larga.
Recógete el cabello, no uses aretes, pulseras o anillos. Si tienes mascarilla, póntela al final, justo antes de salir de casa. Intenta no usar el tránsito público. Si vas con mascotas, procura que no roce con superficies en el exterior. Lleva paños desechables, úsalos para cubrir tus dedos al tocar superficies. Arruga el pañuelo y tíralo en una bolsa cerrada al basurero. Si toses o estornudas, hazlo con el codo, no en las manos o en el aire. Intenta no pagar en efectivo. En caso de utilizarlo, desinfecta tus manos. Lávate las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o lleva gel desinfectante. No te toques la cara hasta que tengas las manos limpias. Mantente a distancia de la gente. Recuerda que cada salida de casa implica estar expuesto al coronavirus. Este es un mensaje de TV Cosmos. Te voy a contar lo que nadie te dice sobre ser un emprendedor. Nadie te dice que cuando decides alcanzar el éxito, la vida te golpea, y te golpea fuerte. Nadie dirá amablemente, te ayudo, y tampoco necesitas escucharlo. Nadie te dice que el estado natural de tus sueños es que se queden siendo sueños. Y que para cumplirlos hay que vivir bien despierto. Si nadie te dice lo difícil que es, no importa. Porque si quieres cambiar las cosas, sabes que primero tienes que cambiar tú. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. Hola a todos y todas, mi nombre es Luis Guilherme Arcaro Conci, yo soy profesor de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y mi intención hoy es, desde la invitación de los colegas, presentar un video con algunas opiniones sobre el sistema presidencialista, específicamente o especialmente en Brasil, pero también algunos contactos, algunas comparaciones con otros sistemas latinoamericanos. Bueno, bien, la primera cosa que creo que es muy interesante es pensar que el origen del presidencialismo es algo americano, pero los cambios que se produjeron en los presidencialismos en Latinoamérica en verdad producen una realidad o un sistema de gobierno que tiene sus particularidades. O sea, es verdad que la influencia norteamericana en nuestro presidencialismo es muy importante, es muy grande, es muy profunda, pero en verdad los sistemas de gobierno como los modelos de división territorial del poder y otros temas pasan en verdad por cambios que tienen mucha relación con cuestiones que son puramente nacionales. Ejemplo, la realidad la realidad democrática, el sistema de partidos, los modelos constitucionales, las fuerzas políticas otras como los militares, la sociedad civil, entre otros, ¿no? O sea, es importante comprender eso, que es posible que exista una raíz, ¿no?, del sistema presidencialista, sí, digamos, en el tema del diseño constitucional, pero en la realidad constitucional los efectos pueden ser muy diferentes. Bueno, entonces aquí creo que existen dos cosas que son muy importantes. La primera es la influencia del modelo norteamericano en los sistemas presidencialistas latinoamericanos, ¿no? Digamos que los grandes principios
del sistema norteamericano fueran adoptados en nuestra región, ¿no? O sea, un modelo donde una autoridad política que después de elecciones, ¿no?, nacionales mayoritarias asume las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado. Puede ser diferente, por supuesto, en sistemas nacionales que sean federales o unitarios, ¿no? Porque en los federales tenemos una diversidad de jefes de gobierno, pero un solo jefe de Estado. Y en los sistemas unitarios esto es muy diferente, ¿no? Tenemos un jefe de gobierno que también es jefe de Estado. Entonces, elecciones mayoritarias y una autoridad que adopta o que ejerce la jefía de gobierno y la jefía de Estado. Segundo, y muy importante, la inscripción constitucional de los poderes de los presidentes de la República, ¿no? O sea, una constitución escrita que dibuja las funciones de los presidentes y además las responsabilidades. O sea, no solamente la responsabilidad, digamos, penal común, pero también la responsabilidad política, o sea, el proceso de impeachment. Eso también está en la raíz norteamericana y fue adoptado en Latinoamérica. Además de eso, es importante entender la relación entre el jefe de Estado, que también es jefe de gobierno, en el plan nacional, ¿no?, y con los otros poderes. O sea, adoptamos también un sistema de separación de poderes que adoptaron los Estados Unidos. Bueno, creo que esos son, digamos, los grandes principios del sistema presidencialista. Pero en Latinoamérica existe algo que es muy importante también pensar, ¿no?, que es el proceso de fortalecimiento de la figura presidencial. O sea, lo que decía el maestro Jorge Carpizo cuando dibujaba la idea del hiperpresidencialismo. O sea, un modelo donde los checks and balances, ¿no?, los mecanismos de control del poder sobre el presidente tienen muchas debilidades. O sea, un poder ejecutivo muy fuerte que tiene la capacidad muchas veces de capturar la agenda política nacional. Esto es algo muy interesante y si queremos comparar con Estados Unidos, a veces eso puede producir comparaciones, una diferencia muy interesante por el modelo federal norteamericano, ¿no? Un modelo donde los Estados miembros tienen una gama, una cantidad de competencias muy importante. Bueno, este sistema, este hiperpresidencialismo que caracteriza el presidencialismo en Latinoamérica, desde los 80, de los 90, pasa por un cambio muy interesante que tiene que ver con un proceso de creación de mecanismos de control sobre la figura presidencial, ¿no? Lo que existe un movimiento que también está muy bien trabajado desde los trabajos del profesor Javier García Roca de la Universidad Complutense de Madrid, cuando presenta esta idea o presenta esta realidad donde existe un proceso de parlamentarización de los presidencialismos, o podemos decir también de moderación de los presidencialismos. Entonces, desde el proceso de redemocratización de los 80, podemos percibir algunos cambios muy importantes que tienen que ver con la necesidad de control de la figura presidencial. Aquí también creo que es importante pensar en dos cosas, que es el diseño constitucional por un lado, ¿no?, y la realidad constitucional por otro. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que muchas veces lo que se dibuja en el texto constitucional no se presenta como realidad constitucional, ¿no?
Esta es la idea que quiero trabajar desde ahora. Bueno, entonces desde los 80 estamos a ver en nuestra región cambios constitucionales muy importantes que tienen que ver también con la necesidad de control del presidente de la República, ¿no? Y podemos ver eso dibujado en muchas constituciones, ¿no? Entonces, podemos, ejemplo, ¿no?, pensar mismo en la constitución chilena, ¿no?, cuando dibuja, ejemplo, la cuestión de los ministros de Estado, ¿no?, y entiende por consecuencia que los ministros sufren un control muy importante del Parlamento Nacional, ¿no? Es verdad que en Chile también otro mecanismo importante, y digo eso desde la redemocratización que se utilizó para controlar los poderes presidenciales y los poderes de facciones, digamos, fue la limitación a la reelección, ¿no? No permitir una reelección consecuente. Eso fue muy importante para el control, digamos, del grupo político que adquiere, que llega al poder y un intento de no darle mucho tiempo para capturar las instituciones. Digamos que en Chile esto viene funcionando de una forma eficiente. Después podemos pensar en la constitución, digamos, en la reforma constitucional de Argentina en 1994, ¿no?, cuando se creó la instancia, la figura política del jefe de gabinete, ¿no?, digamos un intermediario entre el presidente y el Congreso Nacional, ¿no? O sea, una figura que tiene la función, ejemplo, ahí está, en el artículo 100 de la Constitución Argentina, tiene la función de ejercer la administración general del país, ¿no?, este jefe de gabinete. Pero en Argentina es muy interesante porque este tema no pasa mucho del diseño constitucional, porque los poderes que adquirieron los jefes de gabinete no fueron, digamos, realizados, concretizados desde el proceso de término de la reforma constitucional de 1994, pero se ve en Argentina algo muy interesante, que es, se dibuja la constitución para controlar, pero al otro lado la realidad constitucional no produce el cambio debido, ¿no? Otra constitución, por supuesto, que presenta una realidad como esta es la constitución de Perú, ¿no?, la constitución de 1993, ¿no?, donde además de adoptar como las otras un sistema presidencialista, crea la institución del Consejo de Ministros, también para intermediar la relación entre el presidente de la República y el Parlamento. O sea, una forma también de contener los poderes presidenciales y dar poder al Parlamento. Eso claro, tiene que ver con la realidad constitucional de 1992 y otros problemas que Perú tuvo en el pasado y por supuesto aún tiene con alguna instabilidad en su sistema presidencialista. Podemos ver ejemplo también en Colombia con la figura de la moción de censura a los ministros de Estado, ¿no?, a los ministros escogidos por el presidente de la República, así que tiene, digamos, el Congreso Nacional una injerencia sobre el gobierno, ¿no?, nacional. Y ahora hablamos un poco de Brasil, que es donde trabajo yo, donde vivo yo, y por eso pensar un poco en esta realidad. Bueno, el sistema presidencialista brasileño fue adoptado desde la proclamación de la República, ¿no?, desde 1891, pero tuvo algunos momentos muy diferentes. Creo que no hay tiempo para discutir eso en un video, pero hubo tiempos de más poder y menos poder del presidente. Un ejemplo, en la Primera República, que comienza, digamos, con la proclamación de la República y va hasta el comienzo de la década de 1930,
los presidentes no tenían una cantidad de poderes tan grande, además porque vigoraba algo que llamábamos política de los gobernadores de Estado, de los Estados miembros. O sea, los presidentes tenían la necesidad de apoyo político de esos gobernadores para, digamos, que su gobierno sobreviviera. Desde la década de 30 vivimos un proceso de centralización, ¿no?, y más empoderamiento. Es el caso del gobierno Getúlio Vargas, principalmente entre 1937 y 1945, lo que llamamos de Estado Nuevo, que fue un tiempo donde el presidente puso en intervención todos los Estados miembros, todas las asambleas provinciales o estaduales estaban cerradas, el Congreso Nacional estaba cerrado, y el presidente no solamente creaba toda la legislación por decretos leyes, pero también, además de eso, nombraba los interventores en los estados. O sea, fue un momento donde el presidencialismo llegó a un ápice, a un plan más alto. Después viene la redemocratización de 45, ¿no?, digamos, y después también el proceso de centralización el golpe militar en 1964. Bueno, en 1987, cuando se reúne nuestra Asamblea Constituyente, existen muchas fuerzas que quieren movilizar, digamos, y cambiar el presidencialismo, perdón. Existe una fuerza política muy importante, parlamentarista, ¿no? Y existen, por supuesto, los presidencialistas, y este fue una lucha política que solamente se decidió en el periodo final de la constituyente, ¿no? Por eso el sistema presidencialista brasileño no tuvo problemas en el dibujo, porque había una fuerte presión por el parlamentarismo en Brasil. Al fin hubo un consenso, un acuerdo, en que se decidiera por el presidencialismo, pero 5 años después de la Constitución realizamos, por una decisión de la Constituyente, una consulta popular, ¿no?, un plebiscito sobre la manutención del presidencialismo o el cambio por el parlamentarismo. Ganó el presidencialismo. Lo que pasa es que esta lucha política produjo de una forma paradójica, ¿no?, una realidad donde el presidente de la República se tornó muy poderoso, porque además de tener sus competencias, ¿no?, de jefe de Estado, de jefe de gobierno, tenía un expediente normativo llamado medida provisional, medida provisoria, algo como los decretos de necesidad de urgencia que existen en Argentina y otros sitios de Latinoamérica. Pasa que después, en 1996, ¿no?, el Congreso Nacional produce una reforma a la Constitución para que se alcanzara una disminución del espectro, digamos, normativo de las medidas provisorias, ¿no? Y con eso pasó y se mejoró, digamos, la utilización de este expediente por los presidentes. Y eso no quiere decir que la medida provisoria no fue más utilizada, la medida provisional sería, creo que en castellano, pero hubo una disminución de su utilización. Esto fue muy importante. Pero hay algo en el presidencialismo brasileño que tiene similitudes y diferencias con otro presidencialismo, que es una realidad presidencial donde existe un presidente de la República muy fuerte, ¿no?, muy poderoso en sentido competencial, pero al otro lado un sistema de partidos muy fragmentado, ¿no? El sistema más fragmentado de Latinoamérica, algunos dicen un sistema más fragmentado del mundo, donde en el Congreso Nacional están algo cerca de 23 o 24 partidos políticos. Eso produce una dificultad muy intensa que tiene que ver con la formación del gobierno. En verdad, no la formación, ¿no?,
pero la manutención o la estabilidad del gobierno. Pasa que los gobiernos tienen que crear una coalición muy grande para gobernar. Algo actualmente como 10 partidos o 12 partidos para que pueda sobrevivir, digamos, y para que el Congreso Nacional pueda también aprobar las políticas creadas por el presidente o por el gobierno. Eso, además de eso, es muy importante entender que los presidentes, los gobiernos federales necesitan también del apoyo de los gobernadores de estado, y cuando no lo tienen se crean problemas muy importantes, y eso dibuja algo que llamamos presidencialismo de coalición. O sea, no existe sistema presidencial o no existe un gobierno federal sin una gran coalición. Y eso dificulta mucho el proceso de gobernar, ¿no? Esto no es nuevo, ya existía en la época de 45, 46 hasta los 60, pero se agravó porque fueron creados muchos partidos en Brasil. Algunos presidentes, desde la redemocratización, ¿no?, desde la Constitución, pudieron gobernar, digamos, con más estabilidad, pudieron crear grandes coaliciones. Fue el caso de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Es verdad que en aquella época había menos partidos, pero también fue lo que pasó con Lula da Silva, ¿no? Fue lo que pasó en un periodo con Dilma, fue lo que pasó con Temer, que sucedió a Dilma. Pero llegando al gobierno Bolsonaro, pasó algo que produjo un gran cambio, porque el presidente Bolsonaro decía en la campaña que no haría acuerdo con los partidos políticos. Y cuando elegido, decidió que iba a gobernar no con los partidos sedimentados apoyando el gobierno, pero con las bancadas, con los grupos políticos, o sea, los grupos del agronegocio, los grupos evangélicos y otros grupos. Y se negó a negociar con los partidos políticos. Esto produjo en el primer año de gobierno una debilidad muy fuerte. El gobierno no pudo aprobar las políticas y fue el año donde más decisiones tomó el Congreso Nacional en contra el presidente de la República. Digamos, si comparamos al periodo de redemocratización, fue el periodo donde el Congreso más anuló decisiones del presidente. Es algo interesante porque muestra que el presidencialismo de coalición es una necesidad en un sistema multifragmentado, y el presidente de la República no entendió eso. Además de eso, el presidente en este momento no está en ningún partido político. Es la primera vez en la República que eso pasa. O sea, no tiene apoyo ni de un partido suyo, ¿no? No está en partido ninguno. En verdad, intenta crear, ¿no?, un partido político. O sea, este modelo del presidencialismo de coalición que tenemos, que demanda para que el presidente pueda utilizar sus competencias, o sea, ¿no?, yo hago una comparación con un león, ¿no? En verdad, si miramos la Constitución brasileña, se ve un león, ¿no? Tiene un montón de competencias muy fuertes, puede vetar parcialmente, puede crear ley, puede capturar el proceso legislativo, puede tomar una porción de decisiones. Pero para todo eso existe la necesidad de que tenga apoyo de un grupo o de partidos políticos que son nacionales en Brasil. Y cuando no tiene este apoyo, existen algunos riesgos. El primer riesgo es no gobernar, no poder implementar las políticas que quiere. El segundo riesgo es el impeachment. Fue lo que pasó con Collor de Mello en 1992, que también no tenía una base política fuerte, y fue lo que pasó con Dilma Rousseff en el segundo mandato. O sea,
este es un efecto muy interesante de un sistema como ese. Así que, para terminar, algunas ideas que solamente lanzo, el sistema presidencial brasileño tiene características muy propias. Tiene en el diseño constitucional un grupo muy grande y fuerte de competencias al presidente de la República, si comparado a otros inclusive, ¿no? Pero si el presidente no tiene una base partidaria sedimentada en el Congreso Nacional, no tiene la capacidad de utilizar la fuerza que la Constitución le otorga. En verdad, puede decidir mucho en la estructura del Poder Ejecutivo, pero no puede crear políticas públicas, no puede nombrar autoridades, no puede estipular decisiones internacionales, porque eso pasa por el Congreso. O sea, tenemos una ficción aquí que es el mismo león que está dibujado en la Constitución, ¿no? Una figura muy fuerte, puede ser, cuando no tiene un apoyo político intenso en el Congreso, ¿no? Puede ser un león sin dientes. Esta es la idea. O sea, pasa que la idea, y volvemos al comienzo, la idea del hiperpresidencialismo, que estuvo muy bien dibujada desde a mucho, en Brasil sufre algunas consecuencias muy importantes, que es, en un sistema de partidos muy fragmentado, si no tiene apoyo consolidado, el presidente no gobierna. O sea, tiene el veto producido por el Congreso Nacional puede, digamos, inviabilizar, no viabilizar el gobierno. O sea, creo que esas son algunas ideas que gustaría de compartir, y con eso dejo mis datos, ¿no? Si quieren enviar un mail, enviar un mensaje, ¿no? Pido a los colegas que pongan mi mail y es eso. Muchas gracias por el espacio y que tengan buenos momentos académicos. El mundo ha cambiado en pocas semanas, nosotros también. Por eso desde ahora, imaginar juntos será nuestra nueva manera de aprender. Imaginamos una nueva forma de estar en clases con los mejores recursos y con una plataforma interactiva de clase mundial. Imaginamos tener profesores de diferentes lugares. Imaginamos experiencias con estudiantes que estando lejos se sientan muy cerca. Imaginamos cursos personalizados con contenido definido por los alumnos en función de sus intereses. Después de tanto imaginar, decidimos hacerlo realidad. Por eso la Universidad César Vallejo presenta Área 4.0, una educación más allá de las aulas. Una nueva forma de aprender juntos y con las mismas ganas de salir adelante. Área 4.0 virtual, educación más allá de las aulas. TV Cosmos y la Universidad César Vallejo te traen clases virtuales toda la semana. Un espacio para aprender y salir adelante en Área 4.0, lunes a viernes, 2 y 6 de la tarde, sábados y domingos, 2 de la tarde y 7 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Te voy a contar lo que nadie te dice sobre ser un emprendedor. Nadie te dice que cuando decides alcanzar el éxito, la vida te golpea, y te golpea fuerte. Nadie dirá amablemente, te ayudo, y tampoco necesitas escucharlo. Nadie te dice que el estado natural de tus sueños es que se queden siendo sueños, y que para cumplirlos hay que vivir bien despierto. Si nadie te dice lo difícil que es, no importa. Porque si quieres cambiar las cosas, sabes que primero tienes que cambiar tú. Universidad César Vallejo, 12 campus licenciados por SUNEDU. TV Cosmos,
Somos para ti.